Hola, soy Eugenia D'Angelo y dirijo Mundo Sur, una organización que busca incidir en la construcción de políticas públicas con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género en toda América Latina y en el Caribe. Lo hacemos a través de herramientas innovadoras, como por ejemplo este taller. Somos una equipa interdisciplinaria que cree en la posibilidad, en la importancia y en la riqueza de co-construir desde la ciudadanía y desde el tejido de redes y puentes con otros y entre todos. Desde este lugar les proponemos este curso con el fin de acercarles las herramientas para que desde sus organizaciones o incluso desde su lugar como ciudadanos se animen a ser agentes de cambio social o profundicen el cambio que ya están haciendo. Las políticas públicas que dirigen la vida de todos son pensadas y construidas con una mirada totalmente adultocéntrica, que no tiene necesariamente en cuenta las vivencias, los sentires, las potencialidades o las ideas de los jóvenes. Entonces depende de nosotros también que esto cambie. Es importante involucrarse en las discusiones desde el conocimiento y con muchos fundamentos para poder incidir realmente y ser parte de las decisiones, no solo en los temas que nos involucran de manera directa, sino en todos aquellos que importan a la sociedad, porque en definitiva de ellas somos parte y todas las decisiones que se toman impactan en nuestro presente, pero van a impactar sin dudas en nuestro futuro. El cuadernillo sirve de apoyo y complemento a este video explicativo que desarrollamos y que se encuentra dividido en 3 ejes fundamentales: juventudes como agente de cambio e incidencia, las juventudes y el ambiente y las juventudes y el género. Esperamos realmente que sean insumos que les sirvan como herramientas disparadoras para comenzar a ser o para continuar siendo agentes de cambio social. Además, van a observar que hay ejemplos concretos para poder bajarlo a la realidad. Que lo disfruten. ¿Por qué los jóvenes importan? Según UNICEF, los jóvenes hoy representan 1/4 de la población mundial. Son 1.8 millones. Son demográficamente un grupo etario súper importante. Si bien puede haber diversas maneras de entender a la juventud, podríamos afirmar que estimativamente se la utiliza para denominar a la gente que se ubica entre los 15 y los 35 años de edad. La Asamblea de Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Juventud al 12 de agosto para promover su liderazgo y motivarlos a ser agentes de acción. En dicho contexto, es muy importante preguntarnos, entonces, ¿por qué importamos? Históricamente hemos visto que tenemos un rol fundamental en los procesos de cambio. Salvador Allende decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Tenemos que pensar que como jóvenes tenemos energía, creatividad, ideas y gran potencial para co-construir una realidad como la que queremos, más justa, sostenible e igualitaria. Es muy importante involucrarnos, debatir, dialogar, crear conciencia sobre todas aquellas temáticas que nos interpelan a nivel local, nacional e internacional. Todos podemos y deberíamos hacer algo por el mundo que tenemos alrededor y por eso es fundamental que amplifiquen nuestras voces. Es necesario que nos empiecen a escuchar. El cambio empieza por nosotros y todos y cada uno, hasta el más vago y perezoso e indiferente, podemos y tenemos que hacer algo. Los jóvenes podemos acabar con la pobreza, las injusticias, las desigualdades, la emergencia climática. Es un momento en donde hay que explotar el talento de los jóvenes, que nos involucremos, nos capacitemos, tengamos voz en los espacios que son necesarios, porque tenemos que ser co-constructores de las soluciones. Es necesario articular con otros a nivel territorial y empezar a hacer pie a ese lema que dice pensar global y actuar local. Es tiempo que los jóvenes se convenzan del rol que tienen en la sociedad, que resignifiquen su presencia en su comunidad para poder exigir transparencia en políticas públicas, para poder manifestarse, para poder articular y poder denunciar y poder generar procesos de incidencia en problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas que les afecten. Ellos son los principales afectados por el desempleo, por el empobrecimiento, el empleo informal, la educación de calidad, la inseguridad alimentaria o el cambio climático.
Son generaciones que en el futuro se van a ver directamente afectadas con problemas que hoy tenemos. Y es por eso que existe el desafío de enfrentar estas problemáticas y generar procesos de incidencia. Los jóvenes comprendemos visceralmente a qué nos tenemos que enfrentar y tenemos que tener la ambición de generar soluciones reales y concretas a través de procesos de incidencia. Tenemos que preguntarnos, ¿los jóvenes ocupamos un lugar en los espacios de decisión en nuestras problemáticas? Tenemos que problematizarnos si estamos excluidos de los espacios de participación política. ¿Los jóvenes realmente tenemos una inclusión? El Estado se consolida diariamente a través de pocas o inexistentes instancias de consultas o equipos interdisciplinarios en temáticas que vinculan explícitamente a los jóvenes. En consecuencia, se diseñan, se implementan políticas públicas que no tienen la mirada de la juventud. Se consolida de esta manera respuestas de adultos a problemas de jóvenes. Se vuelve fundamental la construcción de equipos interdisciplinarios que generen procesos de debate, de diálogo con los jóvenes de la actualidad, que puedan brindar respuestas a temas de agenda y fortalecer la mirada desde su realidad inmediata. Es momento que los jóvenes lideren los espacios públicos, tomen acción y dejen su huella. Protagonicen así los procesos de transformación de su realidad social a nivel local. Pero entonces, es muy importante preguntarnos, ¿cómo consolidamos esta ciudadanía activa? Para involucrarnos y para vincularnos con este tema, tenemos que pensar en un concepto que es fundamental y es el concepto de ciudadanía activa. Para Hugo Quiroga, la ciudadanía es un concepto que se interrelaciona con dos componentes, la participación y el sentido de pertenencia a una comunidad. Es muy importante entender que existen muchas maneras de participar. Está la participación social, la participación comunitaria o la participación política, con el requisito de que todas ellas hacen alusión a los sujetos actuando de manera proactiva en el espacio público. En líneas generales, la participación es la que permite al sujeto formar parte del proceso de deliberación y decisión política. Por otro lado, el sentido de pertenencia a una comunidad implica la conciencia de estar integrado a la comunidad, la identidad propia en esa comunidad. Es decir, donde los sujetos se manifiestan y perciben un arraigo colectivo, patria, cultura. Se construyen ahí vínculos entre los sujetos que identifican su rol y función dentro de un cuerpo colectivo. La confluencia de ambos componentes en los sujetos son un acto consciente de voluntad en la comunidad y hace que se construya una ciudadanía activa. La contraposición a ello son los ciudadanos pasivos, aquellos que consideran que la ciudadanía implica un acto inherente al habitar un territorio, en quienes inconscientemente reducen la ciudadanía a un proceso electoral cada 4 años, en quienes descreen de los procesos democráticos o creen que la política es solo marketing en las redes. Por otro lado, el ciudadano activo es el que realiza intervenciones planificadas, concretas, reales, tanto desde lo individual como desde lo colectivo en el espacio público mediante la exigencia de la rendición de cuentas a los gobiernos, las denuncias de las irregularidades en la gestión y la movilización o activismo efectivo. Mediante la exigencia de la rendición de cuentas a los gobiernos, las denuncias de las irregularidades en la gestión y la movilización o activismo efectivo no institucional, la promoción de instancias de participación de consultas, audiencias o consejos consultivos o hasta la exigencia de presupuestos participativos. La ciudadanía se efectiviza, por último, en un espacio público. Y el espacio público es esa frontera que existe entre lo público y lo privado, dinámica, tensa, en movimiento. Son procesos políticos, históricos, sociales que han sucedido. Pero sin más, refiere a esa figura trascendental
que tiene la forma humana diseñada para vivir colectivamente, la representación de esa colectividad. Y la ciudadanía en sí solo tiene sentido en ese espacio público de participación activa de los sujetos. Entonces, es el campo en donde deben confluir esas voces, esas palabras y esos actos. La incidencia política ¿es entonces una herramienta de cambio? El acto de incidir implica promover o no cambio en los valores, en el status quo, en las concepciones que están instauradas en ese espacio público, mediante herramientas y mediante estrategias que colaboren a esa transformación. La incidencia debe valerse de la participación activa de un ciudadano, como de un territorio en el cual trabajar dicho cambio. Los procesos de incidencia pueden ser en torno a problemáticas sociales que nos afectan como colectivo o también alrededor de una política pública que se esté diseñando o se esté implementando y que nos afecten directa o indirectamente. Entonces, puede ser en torno a un problema que está surgiendo en la agenda del Estado, como también alguna política que no está funcionando de la manera que tendría que funcionar. Además, la incidencia nos invita a unir esfuerzos. No podemos influir solos. Tenemos que generar alianzas y articulaciones con otros, con organizaciones de base, con fundaciones, con otros ciudadanos. Tenemos que reconocer a otros para poder incidir en nuestro entorno. Y entonces, ¿para qué vamos a hacer incidencia? Para resolver problemas específicos que nos afecten como jóvenes en nuestro entorno y en nuestra realidad inmediata. También para realizar un seguimiento de las políticas públicas que tiene el Estado y que no son coyunturales. O para generar lazos de alianza y fortalecimiento con otros aliados estratégicos. Así, consolidar un proceso democrático, real, con un ciudadano activo. Pero entonces, ¿nos involucramos como jóvenes? ¿Sabías que según Naciones Unidas, la mayoría de los jóvenes del mundo viven en regiones en desarrollo? O también, ¿sabías que debido al cierre de las escuelas por el COVID-19 se afectó al 91% de estudiantes, la mayoría de ellos jóvenes? ¿O sabías que la tasa de desempleo juvenil es de 13.6% según la Organización Internacional del Trabajo, siendo frecuentemente la mayoría mujeres jóvenes las desempleadas? Como hemos visto hasta acá, las situaciones de pobreza y exclusión afectan directamente a los jóvenes en diferentes ámbitos. Con la crisis sanitaria que atravesamos en 2020 por el COVID-19, las brechas de desigualdad se han ampliado y ha quedado un desafío y un gran trabajo en torno a generar políticas públicas que contribuyan a mejorar la situación. Los jóvenes tienen la oportunidad de implicarse con un papel significativo y activo en el accountability, que es la rendición de cuenta de los gobiernos, como asimismo implicarse para hacer resonar su voz como aquellos que pueden ser pensadores críticos para soluciones, como comunicadores y difusores de información de todas las temáticas que les aqueja y como nuevos líderes y agentes del cambio. Entonces, como jóvenes, les invitamos a que se informen, consulten y pregunten sobre todos esos espacios de participación para los jóvenes en su estado. También los motivamos a que se movilicen en torno a todas aquellas causas que ustedes consideren justas y necesarias. Por otro lado, les invitamos a que difundan información y acciones debidamente verificadas y con datos que ustedes sepan que son certeros u oficiales en sus redes sociales o a través de WhatsApp con sus amigues. Finalmente, les invitamos a que piensen y diseñen estrategias innovadoras y viables para todas aquellas problemáticas que les tocan día a día.
De esta manera podrán generar procesos de incidencia, de cambio en sus realidades locales y así hacer valer su palabra, su voz e ir posicionándose y volviéndose protagonistas de su historia. Hola, ¿cómo están? Soy Nacho y soy parte del equipo de Mundo Sur. En esta parte del taller les voy a hablar de un tema muy importante para la actualidad, pero también para los años que están por venir, que es el medio ambiente. ¿Sabías que en los últimos 25 años en América Latina perdimos 100 millones de hectáreas de nuestros bosques nativos? Es una superficie equivalente a todo el territorio de países como Bolivia. También el 23% de nuestras especies se encuentran en peligro de extinción y el 68% de nuestros suelos sufren erosión por la ganadería y agricultura excesivas. Como si todo esto fuera poco, somos también la región más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras del medio ambiente. Solo en el año 2017, 116 de ellas perdieron la vida por esta causa. El cuidado del medio ambiente es un tema tan importante para el futuro del planeta y de nuestra región que nos pareció imprescindible dedicarle algunos minutos de este taller. Y definitivamente hoy es también un tema de agenda. 7 de los 17 ODS están directamente relacionados a temas ambientales. Y las nuevas generaciones somos en gran medida responsables de que la sociedad finalmente esté mirando en esa dirección. ¿Y cuáles son los temas ambientales que están hoy en agenda en Argentina? En primer lugar, el Acuerdo de Escazú, oficialmente conocido como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú es de vital importancia para nuestra región, por lo que necesitamos que de manera urgente entre en vigencia. Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, siendo vinculante para los estados y constituye una herramienta sin precedentes para elaborar y aplicar políticas climáticas efectivas, buscando abordar los desafíos de la democracia contemporánea, integrando a los grupos de personas históricamente excluidos. Además, es una herramienta clave para dar respuestas a algunos de los problemas más preocupantes del modelo de desarrollo que explota intensivamente la naturaleza. El Acuerdo de Escazú garantiza el acceso a la información, permitiendo aumentar la concientización de los ciudadanos y ciudadanas sobre las problemáticas ambientales. También garantiza la participación plena y efectiva de todas las personas y tiene en consideración los saberes locales para emprender acciones contra el calentamiento global. También protege a aquellos que ya están trabajando en la defensa del medio ambiente y contra el cambio climático, quienes muchas veces ponen sus vidas en peligro por estas causas tan importantes. Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia y sea exigible para todos los países de la región, 11 países deben ratificarlo. Con la reciente ratificación de Ecuador, 9 países ya lo han hecho y otros 13 siguen pendientes de hacerlo. El mes pasado, la Cámara de Senadores de Argentina le dio media sanción a la ratificación de nuestro país y ahora debe ser aprobado finalmente por la Cámara de Diputados. La Ley de Humedales. Los humedales son zonas de tierras inundadas de forma temporal o permanente y representan una parte integral de los sistemas naturales que hacen posible toda la vida en la Tierra. El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce. Se estima que en los últimos 300 años han desaparecido el 87% de los humedales del planeta. Los defensores y defensoras del medio ambiente están luchando por una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental que asegure la conservación de estos ecosistemas y su uso respetuoso. El acuerdo comercial con China. Se trata de un acuerdo entre ambos países mediante el cual Argentina permitiría la instalación de grandes complejos para la producción industrializada de carne de cerdo y exportar así anualmente 100 millones de cerdos al país asiático. Argentina actualmente produce 7 millones de cerdos. Esta enorme inversión ha tentado a muchos empresarios y dirigentes de nuestro país, pero está generando una ola de repudios por sus evidentes consecuencias ambientales. Se estima que se duplicarían las emisiones de gases de efecto invernadero del sector porcino y demandaría unos 12.000 millones de litros de agua potable a lo largo de toda la producción, y eso sin contabilizar el agua para la limpieza. Tras la presión de organizaciones ambientales, especialistas y miles de jóvenes de nuestro país, la inminente firma del acuerdo se aplazó hasta noviembre del 2020 para evaluar mejor sus condiciones ambientales. Los incendios. Por algún motivo difícil de explicar, los incendios en Australia a veces generan más repudio y preocupación en las redes sociales que los incendios en el Amazonas, en el delta del Paraná o en las sierras de Córdoba. ¿Pensaste en esto alguna vez? Vamos a ser directos. Desde hace varios meses nuestro país y toda la región está literalmente en llamas.
Si bien es cierto que la sequía puede haberlos potenciados, tenemos que ser conscientes de que los incendios en Argentina hoy son un negocio para el avance de la frontera agrícola y es nuestra responsabilidad ponerle un fin a esto. La deforestación está muy relacionada al punto anterior. Muchas veces incluso se produce en zonas protegidas. Nuestro país es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, pero la degradación ambiental es la otra cara de la moneda de estos modos de producción agresivos con el planeta. El uso de agrotóxicos, vinculado con el avance de la frontera agropecuaria, la deforestación y los incendios, viene de la mano de nuestro modelo productivo actual. La megaminería es altamente contaminante y peligrosa para nuestros glaciares, que son un patrimonio natural, además de una fuente irreemplazable de agua dulce. El cambio climático, que si bien está relacionado con todo lo que mencionamos antes, nos pareció importante marcarlo como un tema aparte. ¿Qué podemos hacer entonces los jóvenes en defensa del medio ambiente? En primer lugar, infórmate. Es fundamental estar bien informados de fuentes confiables sobre estas temáticas ambientales. No podemos cambiar las cosas sin información objetiva para empezar a entender la verdadera dimensión y profundidad del problema. Les dejamos algunos ejemplos de fuentes en las que nosotros confiamos. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima, Agenda Ambiental Argentina, Argentina Forestal y Banco de Bosques. Reflexiona. Mucho antes de que las redes sociales invadan nuestras vidas, los seres humanos teníamos otro tipo de vínculos con los suelos, bosques, ríos y mares de nuestro planeta. Muchos de estos vínculos, mucho más armónicos, simbióticos, están plasmados en los valiosos saberes ancestrales de los pueblos originarios, silenciados o ninguneados por nuestra sociedad moderna. Estos colectivos, durante milenios, desarrollaron prácticas de producción amigables con el planeta. ¿En qué momento perdimos eso? Si queremos pensar un futuro distinto, tenemos que aprender de quienes viven en armonía con la naturaleza y no de quienes la están llevando al límite. Ahora que ya estás informada, empieza a pensar qué pequeños ajustes podés hacer en tu vida diaria para ser parte de la solución y no parte del problema. Dándole ejemplo y siendo coherentes con lo que decimos, podemos empezar a conversar con otros para que también se comprometan y hagan lo mismo. Les damos algunos ejemplos. Comprá agroecológico. Haciendo esto, ayudas a productores y productoras locales que trabajan la tierra de manera sostenible y amigable con el ambiente. También cuidas tu salud y la de tu familia porque estos alimentos no contienen restos de pesticidas y agroquímicos. Anímate a hacer una huerta. Podemos crecer parte de nuestros alimentos en casa. No necesitamos mucho espacio y podés hacerlo incluso en balcones o terrazas pequeñas con algunas macetas o recipientes. Hacer compost. Hay muchísimos tutoriales en internet sobre cómo reciclar tus residuos orgánicos. Esto va a reducir la cantidad de bolsas de basura que genera tu hogar y además vas a tener tierra de excelente calidad para nuestra recomendación anterior. Los ladrillos ecológicos. Es una excelente forma de reducir los residuos plásticos que forman gran parte de nuestros desperdicios y tardan cientos o miles de años en degradarse de forma natural. Intenta empezar con tu primer ladrillo ecológico y te vas a sorprender por la forma en que se reducen la cantidad de bolsas de basura que sacas por semana de tu casa. Toda esa basura hubiese terminado enterrada en un basural, incinerada, lo cual contamina la atmósfera, o en nuestros bosques, ríos o mares. Reciclar. Todos esos residuos que no podemos usar para compost o para un ladrillo ecológico pueden ser separados y llevados a centros o cooperativas de reciclaje. Si buscas en internet, seguramente vas a encontrar muchos que no conocías cerca de tu casa. Y si donde vivís no hay ninguno, pensá en el próximo punto del que vamos a hablarte. Involúcrate. Busca organizaciones y fundaciones locales con las que puedas colaborar. Muchas veces repetimos en nuestra cabeza la excusa de que no tenemos tiempo para comprometernos con algo más, pero la realidad es que pasamos en promedio 2 horas al día navegando en las redes sociales. ¿Seguís pensando que no tenés tiempo? Encontrá una organización con la que te sientas a gusto y proponete dedicarle algunas horas a la semana o algunas horas al mes. Y si realmente no tenés nada de tiempo por alguna circunstancia especial, podés ayudar compartiendo y difundiendo su contenido en las redes sociales para que sus acciones y mensajes lleguen a más personas. Todo ayuda. Reclama. Cambiar nosotros y nuestro entorno es un gran comienzo, pero también debemos recordar que los gobiernos son responsables de preservar el medio ambiente y tienen a su disposición herramientas legales y políticas muy poderosas para hacerlo, simplemente que muchas veces eligen no hacerlo para favorecer otros intereses en perjuicio de nuestro planeta. Lucha por más y mejores políticas públicas para proteger al medio ambiente. No caigas en la idea errónea de que reclamar no cambia las cosas. Ese pensamiento solo favorece que todo siga igual. Nuestro planeta podría llegar a un punto del que nunca podremos volver.
Sobran los ejemplos de enormes transformaciones sociales que se conquistaron gracias a que algunas pocas personas decidieron salir de su zona de confort y realmente hacer la diferencia. Greta Thunberg, de 15 años, comenzó su protesta ante el Parlamento sueco el 20 de agosto de 2018, tras una ola de calor e incendios forestales en Suecia. Decidió no asistir a la escuela todos los viernes y manifestarse en Estocolmo con un pequeño cartel que decía «Huelga escolar por el clima». Las primeras semanas se manifestó en soledad, hasta que paulatinamente comenzó a llamar la atención de las personas que pasaban por el lugar y a través de las redes sociales. Poco a poco las manifestaciones comenzaron a hacerse más masivas, hasta convertirse verdaderamente en un fenómeno mundial. En diciembre de 2018, más de 200.000 estudiantes protestaron en más de 200 ciudades de todo el mundo. Greta Thunberg es hoy una referente mundial en la lucha contra el cambio climático y sus discursos han puesto en aprietos a muchos líderes mundiales. En el año 2018 fue propuesta como candidata al Premio Nobel de la Paz con solo 16 años. Greta tiene síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista que le dificulta mucho las relaciones sociales. Se le hace muy complicado hablar en grupos y más aún en público. En el área ambiental presentaremos a Jóvenes por el Clima. Es un movimiento gestado en Argentina que trabaja para la justicia climática, los derechos humanos y la justicia social. Se trata de un grupo de jóvenes que reivindican la juventud y los sectores populares en el área ambientalista. El proyecto se inspiró en los Viernes por el Futuro, una huelga por el clima encabezada por Greta Thunberg, quien reclamaba al gobierno sueco que se redujeran las emisiones de carbono para alcanzar los objetivos pactados en el Acuerdo de París. La imagen de Greta y su lucha se multiplicó por todo el mundo y llegó a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios de Buenos Aires, quienes pensaron que era importante replicar sus demandas y hacer algo pronto. En febrero de 2019 nació Jóvenes por el Clima, con la convocatoria de una marcha hacia el Congreso argentino, que se replicaría en muchas ciudades del mundo. Una manifestación de jóvenes estudiantes por el cambio climático. Además, por medio de un petitorio, exigieron a la Cámara Baja Legislativa que se apruebe la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales y que se redujeran los gases de efecto invernadero. Luego, una huelga de 7.000 personas en el mes de mayo logró que la Cámara de Senadores declare la emergencia climática y ecológica, convirtiendo a la Argentina en el primer país latinoamericano y cuarto a nivel mundial en adherirse. El detrás de escena de este movimiento representa un arduo trabajo recorriendo pasillos y oficinas de funcionarias y funcionarios, entregando cartas y sobre todo de actuar frente a un flagelo que nos afecta a todos y todas. En segundo caso vamos a hablar de la Ciudad Verde, que está conformada por un grupo de jóvenes universitarios que en 2013 comenzaron a gestar la organización en la ciudad de Medellín, Colombia. Sus objetivos son la participación ciudadana en la planificación de ciudades sostenibles, a través del mejoramiento del espacio urbano y el cuidado del medio ambiente, para crear espacios amables para peatones y ciclistas. La influencia de esta organización en diversas ciudades colombianas logró que se utilizaran medios de transportes alternativos, así como también la necesidad de que se fomente la educación ambiental en las escuelas y en los movimientos sociales. Su trabajo se basa en 3 principios: rigor académico, participación ciudadana y acciones de sostenibilidad creativa. Lo realizan a través de actividades que se basan en charlas denominadas Jueves de Ciudad, donde se informa sobre la causa y consecuencia de los gases de efecto invernadero, y en las visitas guiadas a las reservas naturales llamadas Rutas de la Sostenibilidad. Ciudad Verde es un ejemplo de incidencia en políticas públicas de jóvenes que buscan expandir su campo de acción y lograr cumplir sus propósitos de mejorar la ciudad en la que viven. Vamos a iniciar esta última parte del taller hablando de la incidencia política en América Latina, y especialmente en Argentina, pero pensada con enfoque de género. Los movimientos de las mujeres han cumplido un rol fundamental en las demandas y también en los logros por alcanzar un ejercicio pleno
de nuestros derechos humanos. Desde los primeros reclamos sufragistas, por decirlo de alguna manera, de grupos de mujeres, hasta la actual Constitución, en tanto y en cuanto que sujetas de derecho. En América Latina y el Caribe, la participación de las mujeres jóvenes en el escenario público, a través de nuestras luchas, se ha incrementado en la última década, teniendo como consecuencia, pero también como resultado, la presencia de una generación entera reclamando presencia y escucha también en las decisiones que nos conciernen. Reclamamos un espacio allí donde antes se generaban políticas públicas homogéneas que no tenían precisamente en cuenta esta presencia interseccional. ¿Pero qué es la interseccionalidad? ¿Sabes? O sea, no puede pensarse y cuestionarse el rol de las mujeres en el ámbito público o privado sin comprender el significado. O sea, las mujeres jóvenes de América Latina y del Caribe reclamamos que desde las políticas públicas se reconozcan nuestros derechos humanos, pero además nos sabemos y nos aceptamos diversas. Esta diversidad es la llamada dentro del feminismo interseccionalidad. Cuando hablamos de interseccionalidad, estamos haciendo referencia a un enfoque que nos permite identificar qué sucede cuando no solo analizamos la situación de las mujeres en tanto que sujetas, en cuanto tales, digamos, sino que incluimos el cruce con su pertenencia o no a una determinada raza o etnia, a la lengua, clase social, generación, si es adulta, niña, joven, si a su identidad de género, la situación socioeconómica en la cual se encuentra, dónde vive, si vive en el campo, si vive en la ciudad, entre otras, entre muchas otras. Es decir, que la interseccionalidad nos permite ver cómo, dentro de la diversidad de mujeres que existen, pueden sufrirse distintos tipos y dimensiones de violencias. Al analizar cómo se entrecruzan las categorías que mencioné anteriormente, es posible identificar el modo en que se van generando historias de vida, de resistencia, inclusive de resistencias a múltiples y simultáneas violencias que a cada quien le toca vivir. Por ejemplo, podemos decir que una mujer joven que pertenece a la comunidad originaria, a la Cajonat de la provincia de Salta, y que es lesbiana y también tiene discapacidad auditiva, no sufre ni ha sufrido las mismas discriminaciones o no ha encontrado los mismos obstáculos en su vida para realizar cada una de las acciones que se proponga, que una mujer joven que también es lesbiana, que tal vez es mestiza, que asiste a la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo. No debe pensarse cada una de las características de estas mujeres que les mencionaba como una acumulación de discriminaciones, ¿no? Sino que, dicho de otra manera, o sea, no puede pensarse como una discriminación más otra, sino que cuando estamos hablando de interseccionalidad es una categoría mucho más compleja, porque implica un tipo específico de discriminación que está dado justamente por la interseccionalidad. Se entrecruzan estas discriminaciones. Entonces pensemos que como mujeres jóvenes, cada una desde su espacio tendrá diferentes herramientas para conformarse como elemento de cambio, según esta interseccionalidad. Bueno, ahora que ya sabemos y que ya hablamos y ya entendimos qué es la interseccionalidad y por qué es importante justamente pararse desde allí para pensar el cambio, creo que nos va a ser más fácil comprender que cada uno de los grupos que componen a las juventudes en su heterogeneidad tienen capacidades diversas para ser agentes de cambio dentro de sus respectivas comunidades. Desde este reconocimiento podemos comprender entonces que cada uno de estos colectivos, colectivas, colectives debe atravesar un camino particular y diferente en su búsqueda por empoderarse. Siendo que, como señalamos recién, el camino no es ni ha sido fácil, es importante resaltar que las juventudes de América Latina y el Caribe jugaron y juegan en la actualidad un papel fundamental. ¿Por qué? Y porque construyen alternativas de cambio en los contextos sociales, políticos, económicos y culturales. Porque luchamos contra las lógicas que prevalecían o que prevalecieron históricamente en nuestros países. Entonces, de esta manera,
las prácticas políticas de jóvenes latinoamericanos, de estudiantes, de campesines, de indígenas, de afrodescendientes o incluso de trabajadores, trabajadoras y sus diversas formas de organización y toma de espacio público, nos van posicionando como sujetos con la capacidad de transmitir una determinada voz y proponer una forma de acción disruptiva y alternativa. Ahora, en el caso de las mujeres jóvenes, este camino tiene un especial efecto multiplicador o, por decirlo de otra manera, de cascada en nuestras comunidades. Porque mientras las mujeres jóvenes participamos, nos involucramos, aprendemos, nos formamos, nos constituimos a la vez como agentes multiplicadoras de la experiencia en nuestros territorios. Y eventualmente nos vamos transformando, nos vamos convirtiendo en lideresas de nuestras comunidades. Entonces, esta participación efectiva de la pluralidad y la heterogeneidad de los jóvenes coadyuva en construir democracias que sean más sanas. Porque ya sabemos, no hay democracia si no hay participación. Y no hay participación posible si no hay condiciones efectivas para que, en definitiva, esta ocurra, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿cuál es el grado de participación real de las mujeres? ¿Por qué es importante? ¿Lo sabes? Y bueno, acá creo que es fundamental hablar brevemente de lo que son las democracias paritarias. Porque en América Latina y el Caribe, las mujeres representamos el 50,6% de la población, o sea, más de la mitad. Ahora, si representamos más de la mitad de la población mundial, ¿no es lógico, en definitiva, que ocupemos más de la mitad de los puestos de toma de decisión? ¿Por qué las brechas siguen siendo tan importantes? ¿Por qué los porcentajes son tan importantes? Bueno, la paridad es una herramienta que permite que la democracia pueda abordar la deuda histórica con las mujeres. Esto incluye, por ejemplo, desde la negación al derecho al voto, entre otros derechos civiles y políticos, lógicamente, la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, eliminar la brecha de género en las labores de la vida cotidiana, visibilizar el trabajo de cuidado que no se paga, entre un montón de otros, ¿no? Sin embargo, debemos resaltar que la paridad en sí misma, alcanzar la paridad, no va a resolver necesariamente todas estas deudas acumuladas. Como señalamos, las mujeres tenemos diversos intereses y luchas que están dados porque la pertenencia o no a determinadas etnias, edades, clases sociales, identidades trans, travestis, orientación sexual, capacidad, ubicación geográfica, es decir, por la interseccionalidad. Por eso, justamente, es necesario y es urgente, si deseamos realmente construir democracias sanas y estados más justos e inclusivos, que nuestras sociedades sean un reflejo de igualdad sustantiva, que las mujeres, en definitiva, con toda esta interseccionalidad, puedan asumir puestos de poder e incidencia. La última década fue testigo, en realidad, de un enorme incremento de la participación de mujeres jóvenes en el escenario público de las luchas feministas de la región. O sea que ya de por sí es un avance fuerte. Esta emergencia de las adolescentes y de las jóvenes como colectiva, con una fuerte voluntad política de transformación, la verdad es que constituye un elemento distintivo del momento actual de los movimientos de mujeres en América Latina y el Caribe, que realmente nos diferencia con otras partes del mundo y que debe enorgullecernos. Algunos ejemplos de participación política de las jóvenes en nuestra región y que bueno, luego vamos a ver en más profundidad y detalle, los encontramos, por ejemplo, en la ola feminista o mayo feminista, como lo denominaron algunos medios masivos, a las tomas universitarias y a las protestas juveniles de mujeres en Chile, las masivas manifestaciones contra Bolsonaro, particularmente, ¿no?, bajo el lema de El Now, o sea, el no, y el liderazgo de la protesta contra los embates conservadoristas de nuevos gobiernos, del nuevo gobierno de Bolsonaro, son solo una muestra realmente de la extensión y de la heterogeneidad y fuerza que pueden adquirir los reclamos feministas en general en los diferentes países que componen nuestra región, con la participación masiva de mujeres jóvenes.
Ahora, existen varias formas de participación política y de incidencia, no hay una sola. En el ámbito de lo estrictamente partidario, de partidos políticos, por ejemplo, las mujeres seguimos encontrando, al margen de los avances, enormes obstáculos estructurales, culturales y sociales, que ponen en tela de juicio nuestras capacidades para asumir determinados puestos de poder en comparación a los hombres. O sea, fíjate, muchas veces se nos compara y parece que no tenemos las mismas capacidades. Por eso, muchísimas mujeres elegimos participar de organizaciones de la sociedad civil como un ámbito en el cual podemos generar un cambio. Sin embargo, no importa cuál sea el ámbito desde el que las mujeres decidan incidir. Lo cierto es que que en forma previa tenemos que igualmente trabajar y colaborar en lo que es el empoderamiento. ¿Y por qué? Porque para asegurar la efectiva participación política de las mujeres es necesaria la autonomía y el fortalecimiento de las mismas, de las mujeres en sí. Sobre todo en lo concerniente a poder exigir, poder demandar este espacio de participación. Por eso es que decimos que el empoderamiento implica, una toma de conciencia y cuestionar realmente las relaciones desiguales de poder en las que las mujeres nos encontramos inmersas en comparación a los hombres. Y visibilizar las diferentes discriminaciones que sufrimos solo por el hecho de ser mujeres y que se entrecruzan con la etnia, la edad, la ruralidad, la diversidad sexual, etc., es decir, con la interseccionalidad. Entonces, al margen del empoderamiento, tenemos que tener en claro que no debe crearse este empoderamiento desde afuera, sino que para que sea efectivo es necesario que las propias mujeres definamos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos disputar, que identifiquemos claramente los obstáculos que nos atañen, que seamos capaces de construir las herramientas para hacerles frente. De esta manera, a través justamente del empoderamiento, las mujeres pasamos de ser meras espectadoras a ser sujetas políticas, o sea, generar estrategias de alianzas entre nosotras mismas y a convertirnos en actrices claves del cambio social. Por eso es que es importante el empoderamiento desde las propias comunidades. A través de nuestras luchas, los movimientos de mujeres, somos capaces de impulsar diversas dinámicas de participación política. Por ejemplo, movilizaciones callejeras, como ya vimos y como ya vamos a ver, diálogos interculturales, luchas políticas, más recientemente el ciberactivismo, intentando siempre expresar esta particularidad de las demandas en un marco general de lucha contra la opresión patriarcal. Ese es el núcleo. Ahora, falta mucho camino por recorrer, lo sabemos. El primer paso tenemos que saber que es capacitarnos para conformarnos como agentes de cambio e incidencia desde el conocimiento y desde la formación. Con argumentos claros, firmes, podremos disputar los puestos de poder y además podremos construir en forma conjunta sociedades más justas, más inclusivas, pero también más diversas. Gracias. A continuación, presentaremos acciones de jóvenes que desde distintos espacios, con mayor o menor impacto, desde grandes o pequeñas ciudades a nivel nacional o regional, lograron organizarse y construir proyectos que representan verdaderos espacios de participación política. En cuestiones de género, presentaremos la revolución de las hijas. Como mencionamos anteriormente, es un término acuñado por la periodista Luciana Pecker y hace referencia a la lucha feminista compuesta por las generaciones más jóvenes de nuestro país. En 2015, una multitudinaria marcha bajo el lema de Ni una menos intentó visibilizar y generar conciencia sobre la violencia machista y los femicidios. Años más tarde, en 2018, la propuesta se tiñó de verde y bajo el grito de aborto legal en el hospital, miles de mujeres marcharon en distintos lugares de la Argentina para que se apruebe en la Cámara de Diputadas y Diputados la ley del aborto legal, seguro y gratuito, para ponerle fin al estigma y a la discriminación hacia mujeres que eligen interrumpir su embarazo. A esta demanda se sumó la necesidad de que en las escuelas se implemente la educación sexual integral, principalmente para prevenir los embarazos no deseados en adolescentes. A pesar del revés que generó rechazo de la ley en la Cámara Alta Legislativa, el movimiento inspiró a cientos de mujeres, sobre todo adolescentes,
a lo largo y a lo ancho de América Latina. La marea verde no va a detenerse, hasta lograr que no se sigan vulnerando nuestros derechos y que sobre todo seamos realmente libres. El segundo caso es Elenao. El crimen de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, quedó grabada en el movimiento feminista, ya que se trataba de una mujer pobre y negra, en una ciudad que se encontraba citada por militares. Al poco tiempo de este crimen, el por entonces candidato a presidente Jair Bolsonaro se pronunció en contra del movimiento de mujeres por medio de comentarios misóginos y degradantes, que ocasionaron la formación de decenas de grupos de Facebook en su contra, bajo la consigna de Mujeres Unidas contra Bolsonaro. El reclamo se volcó en las calles cariocas y en más de 80 ciudades del país, donde cientos de miles de mujeres salieron a marchar bajo el lema Elenao, y a las que se sumaron sindicatos, estudiantes e inclusive comparsas de carnaval. Siguiendo a la profesora universitaria Celi Regina Jardín Pinto, fue la mayor manifestación organizada y protagonizada por mujeres de la historia de Brasil. Se ha popularizado el feminismo. Jair Bolsonaro, tildado de homófobo, machista y racista, menospreció las marchas encabezadas por mujeres y las describió como un desastre. A pesar del descontento social, ganó las elecciones de 2018 en segunda vuelta y se convirtió en el presidente de Brasil. Sin embargo, la lucha feminista continúa con gran vigor en el vecino país, visibilizando la violencia ejercida hacia las mujeres y hacia grupos minoritarios por parte del sistema gubernamental. Y por último, les presentaremos el Mayo Feminista. En mayo de 2018, en Chile, las mujeres fueron las protagonistas de un nuevo movimiento estudiantil. Su objetivo, la educación no sexista, ponerle fin a la violencia sexual y a la estructura machista en sus claustros. El reclamo inició tímidamente al sur del país, en la Universidad Austral de Valdivia. Luego se sumaron 15 casas de estudios y 30 facultades. Todas coincidían en un mismo reclamo: el rechazo a la discriminación de sus pares hombres. Los casos de acoso y abuso sexual en las universidades salieron a la luz e inundaron las redes sociales, los medios de comunicación, los debates públicos y la calle. El día D fue el 16 de mayo. Se manifestaron masivamente en muchas ciudades chilenas. Solo en Santiago asistieron más de 150.000 mujeres. Las demandas fueron escuchadas y se realizaron cambios, especialmente normativos, con la creación de protocolos, reglamentos y oficinas de género. Y en algunos casos se forjaron programas académicos feministas que permitieron capacitar a más personas y obtener resultados a largo plazo, pero principalmente se logró visibilizar masivamente la violencia de género en contra de las mujeres. Los especialistas chilenos concuerdan en que no hubo un movimiento de género tan grande desde la década del 80. Se hizo frecuente escuchar términos como feminismo, equidad de género, sexismo y educación no sexista. La ola feminista llegó para quedarse. Bueno, gracias a todas, todos y todes por habernos acompañado y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y además que estén atentos a nuestras novedades y a las próximas capacitaciones que vamos a estar realizando. Saludos.